tal, amigos? Muy buenas noches, bienvenidos a su programa Fut Femenil, la fuerza de nuestras voces. Mi nombre es Jane Romo y estamos transmitiendo en este día viernes 6 de agosto del 2021. Es una transmisión especial porque pues tenemos ya los resultados de la final de los Juegos Olímpicos, así que nos vamos a pues concentrar en hablar de estas medallas de oro, plata y bronce que se consiguieron pues entre el día de ayer y el día de hoy. Tenemos dos partidos interesantes que comentar, cosas que analizar acerca de lo que nos deja en sí esta competencia. Así que pues los invitamos a que por ahí también participen con sus comentarios para pues enriquecer toda esta información que les vamos a tener y estos comentarios que vamos a hacer. Pero antes de entrar en materia, quiero saludar a mi estimada compañera Vero. ¿Cómo estás, Vero? Muy buenas noches. Hola, Jane, ¿cómo estás? Me da un gusto saludarte por segunda ocasión en esta semana y me da mucho gusto saludar al resto que estén por aquí ya haciéndose presentes. Como bien mencionas, un programa especial que no quisimos dejar pasar demasiado tiempo para hablar de esto porque, pues, al final, evidentemente, al ser unos resultados de Juegos Olímpicos es importante, pero además el resultado como tal, quienes se llevaron las medallas en el orden que se les llevaron, pues también termina siendo muy extraordinario, así que no quisimos dejar que se enfriara el tema para esperarnos al próximo martes y platicar de esto con ustedes. Y pues váyanos poniendo qué les parecieron estos resultados, qué les sorprendió más, si la victoria de unas o la medalla de otras en segundo o tercer puesto y así. Pero pues sí, mi Jane, hoy vamos a hablar nada más de esto, así que supongo que va a ser un programa quizás no tan largo. Así es, porque pues nos vamos a concentrar en esto que pues finalmente es un tema que pues le merecía todo un programa para poder abarcar todas estas situaciones que se presentaron, los resultados, y hacer, ¿por qué no?, un análisis precisamente de, como les comentaba, qué nos deja este torneo a todos y sobre todo pues a las selecciones, a las jugadoras y por supuesto pues a quienes las dirigen para trabajar ya con miras al siguiente evento que pues es el correspondiente mundial. Así que bueno, mi Vero, vamos a entrar en materia para pues empezar a comentar de estos partidos. No sé si quieres para comentar el tercer lugar primero y ya doy por ahí mi opinión. O saludar a las personas como tú. Exacto. Hay que saludar primero, mi Jane, a quienes ya se hicieron aquí presentes, que por lo pronto veo poquitos conectados. Estoy hoy poniendo justamente el tweet para avisar que ya estamos en vivo. Pero mientras, pues obviamente aquí están la querida Ale y don Juan Lucio. Les saludo, buenas noches, dice Juan. Buenas noches a todos, doble sesión en fútbol femenil con el mejor equipo, gracias. Tía Vero, tía Jane, listos para escucharlas. Y también Ale, que hoy sí llegó más o menos temprano, o al menos llegó más temprano que nosotras, que yo, que se me estaba atorando aquí la carreta. Buenas noches, hoy sí vine tempranito a ayudar a sacar las sillas y barrer el local. Muy bien, tú muy bien. La tía Vero le anda poniendo harto piquete al café. No, hoy pura agüita simple, agüita simple. Y don Pompi también ya está por aquí. Buenas noches a mis admiradoras. Míralo. Bien modesto el muchacho. Yasmín, hola, presente, dice. Muy bien, muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por conectarse, platicar con nosotras. Y ahora sí, mi Jane, es momento de entrar en materia y de platicar primeramente sobre el juego que vimos el día de ayer, cuando se disputaban las medallas la medalla de bronce entre la selección de Estados Unidos y el seleccionado de Australia, mi Jane. Sí, efectivamente, hay, pues como lo comentamos en el programa, dos selecciones que pues se antojaba que iba a ser un partido bastante cerrado. Hablábamos de las circunstancias que ambos equipos tenían, una selección de Australia que bueno, pues estaba apretando también fuerte y que viene siendo dirigida por el ex asistente técnico de Jill Ellis, quien pues obviamente trabajó durante algunos años por ahí precisamente con el equipo estadounidense, cosa que le daba también un poquito ya
de más profundidad al estudio acerca de qué tenía que salir, con qué planteamiento tenía que salir. Y bueno, pues como se esperaba, un partido bastante cerrado en donde Australia no le iba a poner las cosas fáciles a Estados Unidos, y un Estados Unidos que tenía la obligación ya de pues conseguir esa medalla de bronce, gritando, pataleando, llorando y a como diera lugar. Y bueno, las circunstancias se dieron. Si bien el marcador fue de 4-3, con doblete de Rapinoe y doblete de Lloyd, el partido fue sí muy cerrado, con oportunidades por parte de ambos equipos. Sin embargo, y como lo comenté, el equipo que se equivocara menos era el que se iba a llevar la medalla, y adivinen quién se equivocó menos. Sí, efectivamente, Estados Unidos aprovechó las oportunidades que le dio Australia defensivamente. Los errores defensivos de Australia, lejos de ser despistes, fueron atrocidades. Porque prácticamente 2 balones fueron vilmente regalados, así como hay un regalito por ahí de Alana Kennedy, ten el balón, el Lloyd, mételo. Ten Rapinoe, mételo. Ahí te va. Sí, la verdad, se notaba muy desconectada la defensa, la portera, pues sí, era un manojo de nervios, una cuestión que no logró entenderse en esa línea, y por supuesto con un Estados Unidos que aprovecha esos espacios, esos huecos, y que sabe perfectamente bien por dónde acomodarse, pues esto fue un regalo de los dioses. Así que bueno, sin demeritar obviamente el golazo que hizo Rapinoe, porque donde pone el ojo pone la bala, todavía tiene ese toque, ese golazo olímpico, pero pues sí, también las cuestiones defensivas de Australia fueron atrocidades tremendas que no se esperaba que se tuviera. Ahora, también Estados Unidos dejó bastantes espacios que aprovecha una Samantha Kerr que es velocísima y que prácticamente nada más las dejó viendo en amarillo a las defensas, les gana las espaldas, cosa que antes no sucedía con Estados Unidos. Sí, Estados Unidos era difícil que le ganara la espalda, era difícil que le dieras un golpecito y allá vas a dar. Ya le está costando a Estados Unidos mantener esa cuestión física. Precisamente, fíjense cómo gana las espaldas a las defensas con esa velocidad imposible de marcar. Desafortunadamente, pues también, pese a las llegadas que se tuvo, no pudo Australia ponerle un poco de más presión. Parecía que podía incluso por ahí forzar al tiempo extra y hasta los consecuentes penales, en donde pues Estados Unidos sí estaba siendo un poco más firme en esas instancias por la experiencia que tiene, pero que, y sobre todo porque si llegaban a esas instancias con los fallos que tenía la portera de Australia, pues sí iba a ser bastante complicado que pudiera pasar, aunque la defensa de Anna Franch de Estados Unidos tampoco estaba nada fina. Así que vienen de error en error, el rival que menos se equivocó y aprovechó las oportunidades, los errores del rival y los regalos fue quien finalmente se llevó esa medalla. Obviamente hay una situación en la cual Estados Unidos trató de mostrar la mejor versión que tiene, ¿sí? Esto es la mejor versión que tiene hasta ahorita. Y si se fijan, quienes más o menos estaban sacando ahí el partido eran las veteranas que no serán eternas. Mucha gente quiere verlas en el próximo mundial, pero entonces, ¿dónde se van a quedar por ahí el resto de las jugadoras que se tienen que convertir en la próxima Rapinoe, en la próxima Lloyd, en la próxima Heath? ¿Dónde van a quedar, no? Entonces, ya para este torneo a mí se me antojaba que ya pudiéramos ver ese tipo de situaciones. La gente de repente decía en chat, me quedé con ganas de ver más de Rose Lavelle, me quedé con ganas de ver más de fulanite, que no sé qué. Sí, precisamente. Aparte de que Rose Lavelle es de vidrio, y está muy blanquita, también tiene este problema de que no se le está dando esas oportunidades. Christen Press estuvo desaparecida y es una jugadora que también tiende a ser pues referente muy importante y que poco a poco o de repente prácticamente es como si no estuviera. Entonces hay cosas que sí no se deben de dejar nada más a la suerte, a donde hay oportunidades, ahí ya sabemos que tú la vas a meter, así que ponte donde hay, y pues así no se resuelven partidos. No vimos un partido
que nos mostrara un planteamiento como una idea del planteamiento que tiene Estados Unidos. Trazos largos, llegadas al área, dejar el balón lo más cerquita posible para que las rematadoras estrellas lo pusieran ahí. No se trata de ganar como sea, no se trata de meterla y hacer los goles y apabullar, sino mostrarnos el fútbol que Estados Unidos venía mostrando desde tiempo atrás, con más conexión, con triangulaciones, con diagonales, con más juego técnico, más jugadas prefabricadas que no estamos viendo. Trazos largos, balones que van a modo con las rematadores estrellas, resuelve y el chiste es pasar la materia, aunque sea de pantazo. La verdad, una situación muy lamentable que nos está mostrando Estados Unidos. Ojalá se pueda hacer el cambio necesario que requiere y pues ajustar, porque la verdad no creo que podamos ver a muchas jugadoras en el siguiente torneo, y si las vemos, dudo mucho que les alcance ya físicamente para poder resolver este tipo de cosas, porque obviamente estamos hablando de pues ya unos años más en donde las selecciones pues ya se van a apretar un poquito más las tuercas para pues obviamente llegar a ese nivel. Ya no está Estados Unidos tan a años luz de lo que estaban las otras selecciones. Ya le metió presión, ya dijo, ya estuvo bueno dormirte en tus laureles, porque ya te estamos alcanzando y te estamos pisando los talones, y esto es un jaloncito de orejas o una jalada de tapete, como bien lo decías, mi Vero, lo que nos dejó prácticamente este partido. Así que bueno, con algunas desavenencias, pero ahí está, cumpliendo, y vámonos y respiremos en paz, que ya nos llevamos y quede el bronce, ¿no? Aunque no era la expectativa. Claro, la expectativa al final del día era llevarse una medalla. Evidentemente, para muchas personas y para ellas mismas, pues llegaban como favoritas para el oro, pero me parece que quizás pecaron un poco de, pues de vivir en su burbuja, de vivir en su realidad muy peculiar, en la que evidentemente eran campeonas del mundo, son campeonas del mundo, y en la que esta competencia olímpica pues les ha dado medallas prácticamente en todos sus años en los que ha habido, salvo la edición pasada. Entonces, pues creo que, te digo, me parece que llegan como con esa idea de vamos a venir a partir plaza, y pues, oh sorpresa que no es así, oh sorpresa para ellas, porque pues algunos sí nos habíamos dado cuenta, pero oh sorpresa para ellas, que no están ya, como bien dices, a años luz de muchas selecciones, ya están, tengo como esa idea en la cabeza de que son digamos en esta analogía, las que antes pasaban sin estudiar demasiado para el examen, porque en clase ponen atención, porque son bastante inteligentes, porque se les da como el rollo de la escuela. Sin embargo, empiezan a entrar al salón jugadoras, personas en esta analogía, que son muy estudiosos, que tienen también mucha inteligencia, pero que sí se quedan las noches enteras estudiando. Y entonces esos 9 o 10 que ellas sacaban sin estudiar, ya otros equipos lo están sacando también, y están hasta sacando el 10 con estrellita, y ellas están quedando así como de ¿what? ¿Qué está pasando? Y pues ya tiene aquí atrás que le respira en la nuca un montón de selecciones que están diciéndoles ¡ay, te vamos! Y pues están ellas en este momento, creo, como de el shock y la transición de enterarse, de darse cuenta, de caer en esa realidad de que sinceramente son las mejores del mundo hasta hoy, hasta ayer, pero difícilmente van a hacerlo los siguientes años, a menos de que se pongan a trabajar muchísimo y de que Vlatko empiece con una reforma durísima
para las siguientes competencias, en las que, como mencionábamos anteriormente, de entrada y principalmente, empiece a hacer uso y empiece a hacer llamado a jugadoras que pues ocupen estos lugares, digamos, de juveniles, ¿no? O sea, que empiece a tener esta difícil combinación entre veteranas y jugadoras de nueva adquisición, más allá de Macario y de... Porque Macario me llama la atención que es... sí, creo que tiene como 4 o 5 meses que es seleccionada nacional y pues ya tiene su medalla olímpica, ¿no? Pero fuera de ella, no hay anexiones diferentes y como lo mencionas, al final del día las que sacan las papas del horno son las jugadoras veteranas. Desde la alineación que ves quemando a todas sus piezas fuertes, no había iniciado con Rapinoe, no había iniciado con Lloyd, con Christen Press. Ahora sí dijo, a ver, vamos a echar a las que siempre lo hacen, las que están regularmente en la cancha, las que ya se la saben, el cuadro que regularmente usaba Jill, van, ¿no? Y evidentemente funciona, tan así que, bueno, consiguen esta medalla, y tan así que al final del día, pues han ganado muchas cosas juntas, estas que mencionamos. Pero lo que decíamos desde hace varios programas o emisiones en donde hemos platicado de este tema es que pues no se trata nada más de tratar o de buscar seguir con la inercia que traían Pia y Jill respectivamente, sino de empezar realmente a hacer un proyecto diferente, nuevo, renovado, que hasta el momento no se había como yo creo que negado un poco, así como de, ay no, ay qué flojera, no quiero. Y pues ya, se le vino un poco la noche encima y ciertamente, como mencionas, si no es por los errores, un par sí terribles de la saga de Australia, oye, estuvieron a punto de empatarles. ¿Sí? También varios errores de la saga de Estados Unidos, dejando a jugadoras solas, no solamente en no alcanzar la velocidad de Sam Kerr, sino en dejar espacios y dejar jugadoras sin la marca que estuvieran a punto, literal a punto, de conseguir el empate dramatiquísimo de último minuto para irse a tiempos extras, etcétera, y que ya no hubiésemos, quién sabe si estuviéramos hablando de lo mismo como en tiros penales y tal. Son muy buenas para los tiros penales, pero bueno, no estaba su portera titular, que fue la que había sacado también las papas del horno en los temas de tiros penales. Entonces, quién sabe qué hubiese sucedido. El hubiera no existe, como sea, consiguen su medalla. Yo las vi hoy en la premiación ya muy tranquilas, muy así, muy chill, como diciendo, pues ya, cuando menos no vamos a regresar a que nos linchen. El estúpido de Donald Trump hizo ahí algunos comentarios y declaraciones bastante desatinadas, como él en su persona es. Y Vlatko no va a tener que pedir asilo político en Japón, va a poder regresar a Estados Unidos para, insisto, ponerse a trabajar, porque esto que sucedió en esta competencia, para la selección de Estados Unidos creo que sí es un golpe en el orgullo muy, muy duro. No solamente no haber pasado a la final, que de entrada debió haber sido como, pues, seguro era como el objetivo primero, sino además haber sufrido en ganar esa medalla de bronce. Porque, insisto, no fue un paseo por las nubes, evidentemente los errores les ayudaron muchísimo, pero no fue ese 6-0 contra Nueva Zelanda, sino un juego bastante más apretado, bastante más exigente, y en el que, insisto, y como mencionamos, tuvo que utilizar a las jugadoras de cajón, a las que ya se la saben, para sacar el resultado, y que bueno,
al final se gana, se consigue la medalla y se cumple. Como dices, por cumplir, pero se cumple. Su primer medalla de bronce, mi Jane, en previas ediciones de las Olimpiadas había conseguido pues prácticamente puros oros. Oros, así es. Y una plata. Pues el deshonroso descalificación en Río de Janeiro en cuartos de final, que ahí sí era como para, uy, el drama, pero su primer bronce al final es medalla, pero, insisto, considerando estos previos resultados, pues sí es un poquito medio pasito para atrás, ¿no? Así es. En fin. Y sí, finalmente creo que para muchos la sorpresa, yo decía desde el inicio que no las veía con esa medalla de oro, e incluso me atreví a decir que no las veía en el podio, sí, ahí me aplicaron la de, pues no, mi ciela, ¿cómo de que no? Pero sí, de acuerdo a su desempeño en fase regular, en la fase de grupos, no se le veía esa madera para la medalla de oro. Que por su parte, mi Jane, vamos a cambiar. Bueno, vamos a hablar de los comentarios que está haciendo la gente sobre este juego y nos pasamos ya al juego de las medallas de oro y plata, donde ¡ay! Los corazones se rompieron y algunas ilusiones por fin se hicieron realidad. Dice por aquí Ale, que cómo sigue la tía San Petrina. Ale, ya está más mejor, menos peor. Sigue en este planeta de los vivos. La señora San Petrina ya les decía en el programa del martes que seguramente ya vamos a tratar de convencerla de que nos dé el gusto y honor de su presencia el siguiente programa de martes, pero ya está mucho, mucho mejor. Ya salió como de lo más complicado, del malestar más intenso y fastidioso, y nada más comentó que estaba como esta semana tratando de descansar, ahora sí descansar, y a ver si ya la semana que entra podemos tenerla en el programa, pero afortunadamente ya la libró, afortunadamente. Dice, yo no esperaba nada de Australia y aún así me decepcionaron, quería que Estados Unidos quedara sin nada. Es que imagínate qué hubiera pasado si Estados Unidos se queda sin nada. Qué locura. Dice, sacaron la polilla Mirapino y Miloy con doblete y gol olímpico. Que sí, además, lo bien mencionaba Jane, finalmente errores de la saga, pero golazos, por lo pronto los dos de Rapino. El olímpico, yo tengo un poco la impresión, pero bueno, a lo mejor no es lo mismo como se ve desde aquí, que la portera no mide bien el balón. Exacto. Me da la impresión a mí. Y el otro gol de cómo pues la defensa se la pone ahí boleadita, la define espectacular, como sea. Sí. Y como bien decías, no menospreciando los goles, que fueron muy, muy buenos. Fueron la mitad del gol, en el segundo por lo menos fue de la defensa de Australia. ¡Qué servicio! Jorge dice, buenas noches, Jane, Vero y amigos. Hola, Jorge. Qué manera tan trágica de perder el oro por Suecia. A ver si esta forma de ganar de Canadá no cambia al fútbol femenil. Dice Juancho. Ahorita vamos a platicar de ese juego, Juancho. Ricardo, hola, buenas noches. Buen fin de semana. Buen fin de semana, muchachos. No se vayan de fiesta, ¿eh? Aguanten. Según Estados Unidos no es bronce, sino que oro rosa. Bueno, pues cada quien se dice las mentiras que necesita, Ale. Más bien Estados Unidos pensó que con el nombre y el currículum iban a ganar por decreto sin despeinarse. Sí, muy probablemente. Dice Eduardo Mat, saludos desde Monterrey, saludos hasta Monterrey, Eduardo. A Estados Unidos le falta un Bobby Medina que les dé su buena dosis de Ubicatex y las ponga a trabajar y ganarse el puesto por rendimiento y no por nombre. Sí y no, don Pompi, porque también, o sea, sí quizá, pero también toma en cuenta que ya el rendimiento a la altura de algunas de ellas ya no va a ser el mismo necesariamente. O sea, no necesariamente, y sí podría ser, pero no necesariamente te va a aguantar 3 juegos seguidos como en este ritmo que son de las Olimpiadas como tan inmediatos, digamos.
tu Lloyd o tu Rapinoe o algunas de las que, o la misma Rose Lavelle, que como bien dice Jane, se rompe con verla. Algunas de las jugadoras que han estado tocadas en algún momento o que ya son de edad avanzada, porque obviamente son muy jóvenes, nada más digo, para deportistas ya es cierta edad avanzada. Ay, qué feo suena. No sé cómo decirlo, pero me entienden, ¿no? No necesariamente es mejorar su rendimiento. Ya están dando lo que pueden y ya están dando lo que tienen. Platicábamos Jane y yo por chat a mediodía que a lo mejor también poner en contexto este tema de, por un lado Jane decía la preparación tan molera que han tenido en sus juegos amistosos, que realmente deberían, para hacer la selección y para hacer la selección que son, deberían buscar tener juegos de mayor calibre y exigencia. Y decía yo que también, en añadidura a eso, el tema de la pandemia probablemente tenga también alguna circunstancia ahí que no ayuda, en tema de que pues hubo un tiempo que estuvieron paradas, porque no había liga, porque no se podían tener juegos, obviamente, y porque, bueno, pues a lo mejor también en el tema físico es complicado estar desde tu casa tal cual, manteniendo un ritmo y un nivel atlético como el que tienes cuando estás en activo, corriendo 2 horas, entrenando 2 horas, haciendo gimnasio, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, quizás también eso pudiera haber mermado un poco, por lo pronto, el rendimiento físico de las dos cosas, tanto de la pandemia y de la encerradón que hemos tenido, como el de no tener unos juegos de preparación verdaderamente exigentes que pues les ayudasen, les hubieran podido poner en otro nivel justo el desgaste físico. Por acá dice Jorge, Estados Unidos ya tiene que empezar a foguear a sus jugadoras menores, si no lo hacen, sufrirán en el Mundial próximo. De acuerdo, Jorge, totalmente de acuerdo. Gregory, buenas noches, tía Vero y tía Jane. Buenas noches, sobrinito Gregory, ¿cómo está ahí? Suecia falló muchos penales. Ay, no, me tenían así de, ya, por favor, porque los dos equipos, ¿cómo fallaron penales? Qué bárbaras, qué bárbaras. Me gustaría saber a qué jugadoras de las que dirigió en Estados Unidos Jill Ellis llevaría a su equipo en San Diego. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Porque pues ya ven que hay como esta historia de que no la llevaba muy bien con todas. Aparte es la directora técnica, Cassie Stoney, no es una mujer que se deje influenciar demasiado, es más, tiene mucho carácter, así que no va a permitir que se metan demasiado en lo que ella quiere hacer, y no va a llegar Jill Ellis a decir, mete a es amiguis, ¿no? Entonces también se va a topar con piedra en ese sentido, ¿no? Porque Stoney no es alguien que se deje mangonear tan fácilmente, y como bien lo dices, tampoco se lleva bien con todas, así que no creo que se lleve a muchas jugadoras, como que las trate de convencer, pero igual vamos a ver quién de sus contentillos está ahí, y también qué decide Stoney al final. Sí, yo creo que un poco más lo otro, ¿no? Que Stone diga, pues ella sí me late, ella no, porque pues al final la ventaja de que sea una entrenadora de extranjera es que no tiene una relación desde ahorita con ninguna de ellas. Entonces no tiene que cumplir ninguna expectativa, no tiene que quedar bien con nadie, y seguramente va a ser muy objetiva para pedir una u otra jugadora. Y como por el momento pareciera que San Diego es un poquito menos mediático que el de Los Ángeles, pues no necesariamente van a buscar, parece que no necesariamente van a buscar por nombre y por llamar la atención, sino por un tema más futbolístico, ¿no? Dice por acá el Don Pompi, si hubiera MVP en los Juegos Olímpicos, Jessie Fleming era la que se llevaba ese nombramiento, porque cuando había que cobrar los penales y anotarlos, ella era infalible. Sí, puede ser.
Dice Efraín, Mega Pino, está muy viejita ya. Sí, Megan Rapinoe está muy viejita ya. Sí, más o menos. A Estados Unidos la amas o la odias, pero nadie puede quedarse imparcial. Por supuesto que nadie puede quedarse imparcial, Liliana, porque al final es una selección súper ganadora, ha sido una selección súper ganadora, y ha sido una selección que ha mostrado el cómo se debería hasta cierto momento y hasta cierto límite, hasta ciertas formas, cómo se debería trabajar con el fútbol femenil. Recuerden que ellos tienen una estructura desde muy pequeñitas que sí se mantiene, que tiene un apoyo, que tiene escuelas, equipos, ligas juveniles, universitarias, etcétera, que pocos países tienen. Entonces, evidentemente, lo ha hecho bien. En este momento, en esta época, es donde cuestionamos Jenny y yo, que no estén teniendo las mejores decisiones en términos de el proceso que se está llevando. Pero en general es un engranaje muy bien hecho. Entonces, evidentemente, Estados Unidos es el equipo que pone la vara, o que ha puesto la vara desde hace mucho tiempo. Dice Inmortal, estuvo emocionante la serie de penales, pero me sorprende la forma de tirar los penales. No sé si sea por confianza o por no practicar los penales. Y yo hasta podría decir que en una de esas hasta era cansancio. Tiraban con ya unas chanfles bien gachos de repente. Para las eliminatorias de las siguientes Olimpiadas, México va a tener que jugarse el pase contra la ganadora de la medalla de oro y la de bronce. Y sí, JF Mesa. Se terminó la era de Estados Unidos. Depende si enderezan el camión. Depende. Si no, pudiera empezar a caerse ese castillo de naipes. Estados Unidos tiene 23 meses. ¿Para qué, Ale? ¿Para qué? Ya no puso nada. Y bueno, así la cosa con ese juego. Vamos a platicar ahora, Jane, rápidamente sobre el otro encuentro en el que las selecciones de Suecia y de Canadá, una final inédita y relativamente sorprendente, se disputaron las medallas de oro y plata, quedando respectivamente con el oro Canadá. Absolutamente creo que nadie en la vida había pensado que Canadá iba a quedar con el oro. Yo no. Y Suecia se queda con la lágrima en el ojo y con la medalla de plata. ¿Qué me platicas de esto, Jane? Hay una cosa que estuvimos nosotros platicando desde que incluso antes de iniciar el torneo y cuando hablábamos de los equipos que iban a participar, que a pesar de que Canadá venía con ese palmarés de 2 medallas de bronce, ya el proceso y las situaciones ya eran distintas. Ya venían jugadoras jugadoras nuevas con las que sí están trabajando, jugadoras que ya vienen de otras categorías y que incluso acaban de tener cambio de dirección técnica. Ya pues estaba Beverly Priestman, esta entrenadora inglesa que de hecho tiene 35 años y que en algún momento estuvo ella trabajando con las selecciones menores de Canadá, llámese sub-17 y sub-20, y que después fue auxiliar técnica de Phil Neville en la selección de Inglaterra. Esas eran las credenciales, o son las credenciales de Beverly Priestman, esta directora técnica de Canadá. Y bueno, dado que toma el cargo en octubre del 2020 y que Canadá pues prácticamente era Canadá, así pues navegando por ahí, calificando porque pues sí tiene un poquito más de nivel de México, pero no se esperaba mucho. Incluso durante el proceso de los Juegos Olímpicos, muchos ya la dábamos por muerto. ¿Qué pasa? ¿Cuál es el factor importante que hace que Canadá el día de hoy esté en los Juegos, esté en tenga la medalla de oro, que era el equipo de nada? Nadie esperaba nada, no tenía la presión mediática aquí, no tenía la presión de los fans, no tenía la presión de la prensa, de todos los que ustedes quieran, no tenía. O sea, simplemente llegó, hizo su trabajo, vamos a hacer lo mejor posible. Si nos subimos al podio por otra de bronce, la tercera, está bien.
si nos da de plata, pues bueno, y yo creo que la expectativa, incluso el oro, no era tan ambicioso Canadá, pero a lo mejor lograr otra medalla de bronce, a lo mejor sí era el objetivo. Quizás se cuelgan el oro. Para muchos, una cuestión de suerte, una cuestión de chiripada, si quieren decirlo así. Sin embargo, también hay que tener ese mérito. Como no tenían la presión de ser perfecto, de ser el equipo ganador, de ser el que tiene que estar ahí, no tenían esa cuestión emocional encima y trabajaron con calma, silenciosamente y manteniendo por ahí la concentración, y esto es lo que permitió que de cierta manera pudieran ser superiores a una Suecia que venía como gran favorito después de que Estados Unidos prácticamente se volvió la decepción del torneo, y que venían con una contundencia impresionante durante el torneo, con el objetivo de ponerle la cerecita del pastel a todo el trabajo hecho durante el torneo. Imagínense nada más la presión, pónganse en los zapatos de cualquiera de estas jugadoras y piensen, si estás haciendo todo un trabajo y nada más te falta ponerle, prácticamente es como si estuvieran armando un castillito de naipes y les faltara poner el último y tuvieran miedo de que esa cartita que ponen mero arriba les destruyera todo. Ese es el nervio, ¿no? Si lo han hecho alguna vez, o han jugado Jenga, tienen miedo de que, híjole, ¿y esto? ¿No? Así estaba Suecia, ¿sí? No pudo manejar esa presión. ¿Por qué jugadoras con tanta experiencia, con tanto camino recorrido, como una Kosovar Yazdiani o una Caroline Seeger, fallan vilmente los penales? Estamos hablando de una Yazdiani que es prácticamente la que cobra los penales en el Real Madrid y no la falla. La que es perfecta y la que es muy efectiva, y tiró bastante mal el penal. O sea, tenía toda esa situación que no se pudo manejar. ¿Y por qué Canadá mantuvo esa resiliencia, por así decirlo? Sobre todo Jessie Fleming. Bueno, Jessie está en el equipo del Chelsea, obviamente es un equipo que también ha trabajado bastante bien, ya hemos visto cómo ha estado, y ella tiene toda esa experiencia. Sin embargo, también mantuvo mucho la cabeza fría, porque la vimos cobrando los penales de una manera bastante certera y bastante efectiva. De hecho, el penal cobrado, marcado a Estados Unidos, lo pidió ella. Imagínense nada más así, yo lo cobro con esa seguridad. Eso es lo que permitió a Canadá estar más tranquilo, la seguridad de no tener esa presión